Hola, soy Itziar Alcorta y soy profesora titular del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad del País Vasco. Hoy vamos a hacer un experimento que tiene que ver con los teléfonos móviles. Como todos sabéis, los teléfonos móviles los utilizamos continuamente y de hecho se consideran nuestra tercera mano. En esta situación en la que nos encontramos se está haciendo mucho hincapié en que nos lavemos las manos, pero no sabemos si se hace tanto hincapié en que nos lavemos la tercera mano, que es nuestro teléfono móvil. Para hacer este experimento y saber el número de bacterias que hay en el teléfono, vamos a hacer una siembra de bacterias. Los materiales que vamos a utilizar en este experimento son una placa Petri, que es el recipiente donde van a crecer las bacterias. Vamos a utilizar una gelatina que además tiene unos azúcares y demás, que va a ser el medio en el que va a crecer las bacterias. Esa gelatina la vamos a disolver en agua caliente y la vamos a verter, como digo, en la placa. Para luego poder hacer la siembra, podéis utilizar estos bastoncitos que tenéis en casa y que son estériles. Y con ellos frotaremos el teléfono y luego frotaremos la placa Petri y dejaremos esta placa creciendo para ver cuántas bacterias crecen en función de que el teléfono esté limpio o sucio. Pues vamos a empezar a hacer el experimento. Lo primero es poner a calentar el agua. Aquí utilizamos esta placa de laboratorio que sirve para calentar y también nos va a servir para agitar. Por eso yo voy a meter esta varilla que es un imán, que junto con un imán que está en la placa y gira, pues vamos a conseguir calentar y agitar a la vez. Esto en casa lo podéis hacer pues con una cazuela en la que añadáis agua y a la vez que la calentáis la podéis ir agitando cuando vayáis añadiendo la gelatina. Tenemos que añadir la gelatina y los azúcares cuando el agua esté caliente, pero tenemos que tener mucho cuidado de que el agua no esté hirviendo, porque entonces los azúcares se quemarían y las bacterias se quedarían sin nutrientes. Entonces, bueno, vamos añadiéndolos poco a poco con ayuda de una espátula y vamos haciendo que, gracias a la agitación, pues esta mezcla de gelatina y azúcares se vaya disolviendo en este agua caliente. Vosotros en casa, cuando hagáis esto, pues podéis utilizar una cuchara y ayudaros de ella para ir disolviendo esta mezcla. Yo voy a utilizar esta placa que tiene, como os he dicho antes, un imán y que puedo regular su velocidad como quiera para ir de alguna manera pautando la disolución de toda la mezcla. Y lo vamos dejando un poco hasta que esto vaya disolviéndose. No os preocupéis por los ingredientes, porque los tenéis en casa. La gelatina la podéis encontrar porque no es más que gelatina que utilizamos para muchos postres, que a veces viene en láminas transparentes y se disuelve en agua, o incluso agar-agar, que hoy en día se utiliza muchísimo en la cocina. La gelatina lo que va a dar es un soporte sobre el que vamos a tener los nutrientes que necesitan las bacterias para crecer. Esos nutrientes, que también estaban en la mezcla, también los tenéis en casa, porque pueden ser una mezcla de caldo de carne en polvo, por ejemplo, y azúcar. Entonces, gelatina más caldo de carne y azúcar es lo que hace que cuando preparemos las placas tengamos un soporte donde crecen las bacterias y los nutrientes necesarios para que crezcan. Y todo eso, como digo, lo tenéis en casa. Bueno, ya tenemos la mezcla preparada y lista para verter en la placa. Este es un paso importante porque hay que hacerlo rápido y con cuidado para que esta placa, que antes os he dicho que es estéril, no se contamine. El medio está caliente,
por lo tanto aquí no hay peligro de que haya bacterias, las bacterias no crecen a esta temperatura, solo algunas. Pero la placa es estéril y tenemos que procurar pues, que se mantenga así. Entonces voy a abrir la placa un poquito, con cuidado, para no hacer muchas burbujas. Voy a echar el medio, más o menos a mitad de la placa, y rápidamente vuelvo a cerrar. Ahora, este medio, que os recuerdo tiene gelatina, además de otras cosas, como ya sabréis igual por vuestra experiencia, hay que dejarlo enfriar. Cuando esté frío, habrá solidificado la gelatina y tendremos ya una superficie lisa donde plaquearemos, donde creceremos nuestras bacterias. Pues vamos a hacer otra placa, porque como lo que queremos hacer es antes y después de limpiar el teléfono, pues necesitamos dos placas distintas. Entonces, nuevamente, lo mismo, con cuidado, levantamos la tapa de la placa Petri, vamos añadiendo el medio hasta mitad y volvemos a cerrar. Una vez de que se ha cerrado, pues tapamos y dejamos esperar a que solidifique. En casa, en vuestro bote de conserva, acordaros de cerrar la tapa después de echar la gelatina. Bueno, ya tenemos listas nuestras placas, entonces ahora vamos a pasar a hacer la siembra de las bacterias que hay en el móvil antes de limpiarlo y después de limpiarlo. Entonces, para eso, pues bueno, tenemos aquí el teléfono móvil y no lo hemos limpiado más que lo que normalmente hacemos, que suele ser poco. Entonces, vamos a coger uno de los bastoncillos estériles que tenéis en casa y vamos a frotar la pantalla del móvil. Así, todo lo que podamos. Cuando hemos frotado bien la pantalla, tomamos una de las placas, la abrimos. Como he dicho antes, procurad no abrir mucho vuestro recipiente para que no se os contamine ni hablar encima de él, y vais a frotar la superficie del agar con el bastoncito que habéis utilizado para frotar la superficie del móvil. Procuraremos hacerlo en varias direcciones para intentar recoger el mayor número de bacterias posibles en esta placa. Pues ya hemos hecho la siembra de las bacterias que había en el móvil antes de limpiarlo. Ahora lo que vamos a hacer es limpiar la superficie del móvil. Vamos a utilizar una disolución hidroalcohólica, que es la que utilizamos para nuestras manos también, y como hacemos con nuestras manos también, vamos a limpiar bien la superficie del móvil. Cuando la superficie esté ya bien limpia, la hemos frotado bien, vamos a coger otro bastoncillo estéril y vamos a coger la muestra de este móvil, ahora ya limpio. Ahora estoy recogiendo la muestra del móvil después de haberlo limpiado. Y una vez que he tomado suficiente muestra, cojo otra placa Petri diferente y vuelvo a hacer lo de antes, frotar la superficie de la placa Petri con el bastoncito. Bueno, ya hemos sembrado la placa con la superficie, con las bacterias que estaban en la superficie del móvil antes de limpiarlo y después de limpiarlo. Es muy importante que en este punto apuntéis cuál es la de antes y después, porque si no, las dos parecen iguales y no vamos a poder saber cuál es cuál. Una vez que hayáis hecho eso, tenéis que dejarlas en un lugar de vuestra casa donde haga cierto calorcito. Pues no lo sé, si es invierno, pues cerca del radiador, cerca de la parte trasera del frigorífico, bueno, en una zona de la casa donde dé mucho el sol y se acumule calor, vosotros veréis. Y ahora se trata de esperar a que las bacterias que se han sembrado, pues gracias a esos nutrientes que tienen y con el calor
la temperatura en la que están, empiecen a crecer y a aparecer al cabo de un tiempo. Aquí ahora quería introduciros un poco en qué consiste el método científico. Los científicos, y el método científico así lo hace, es observar lo que nos rodea. Con esa observación lo que hacemos es una serie de suposiciones de por qué pasan las cosas. Y esas son las preguntas que siempre van asociadas a la investigación. Para resolver y contestar esas preguntas, desarrollamos un experimento y es lo que hemos hecho. Ese experimento, en este caso, ya veis en qué ha consistido. Y ahora viene la parte casi última, y es pensar qué pasará, dónde crecerán más bacterias. Para ello, lo que hemos hecho ha sido aplicar el método científico. El método científico es la manera que tenemos de trabajar en ciencia, y eso siempre sigue unos pasos, que son una observación de nuestro entorno que nos lleva a hacer una hipótesis. Para contestar o saber si esa hipótesis que hemos hecho es cierta o no, planteamos unos experimentos. Esos experimentos nos van a dar unos resultados, y de la interpretación de esos resultados sabremos si la hipótesis inicialmente planteada es cierta o estaba equivocada. En el caso de ser cierta, podemos desarrollar una teoría más o menos sólida, y si esa hipótesis no se queda refutada, tendremos que volver a empezar planteando otros experimentos o incluso planteando una nueva hipótesis. Yo trabajo en resistencia a antibióticos. Esto es un problema porque las bacterias tienen información para ser resistentes a los antibióticos. Esa información que tienen las bacterias, además, se la pueden pasar de unas a otras. Y cuando esto ocurre, no solo una bacteria, sino todas aquellas a las que les pasa esa información se hacen resistentes a uno o a varios antibióticos. Como consecuencia de esto, tenemos muchas bacterias resistentes a muchos antibióticos. Son lo que llamamos bacterias multiresistentes y, en un argot más coloquial, superbacterias. Cuando estas bacterias son patógenas y nos infectan, nos provocan una infección, tenemos que utilizar antibióticos, pero si son resistentes a muchos de ellos, nos quedamos sin recursos. Por eso, la higiene de manos y la higiene también de todos los objetos que nos rodean es muy importante en nuestra vida diaria, y es un hábito que debemos tomar de aquí al futuro como algo rutinario.